ustedes y seguimos con la serie de la teología propia. En esta oportunidad vamos a estar hablando o tocando el tema de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. En otras palabras, Dios nunca cambia. El pasaje donde vamos a apoyarnos en esta ocasión es en el Salmos. Gracias. En el Salmos 102. Si pueden acompañarme en la lectura, por favor. En el versículo 25 nos habla nuestro Señor. ¿Te puedo ayudar en la lectura también, hermano? ¿Qué te parece? Sí, versículo 25 al 27. Sí. Dice la palabra de Dios desde el versículo 25 al 27. Sí, así mismo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Bueno, tenemos otros varios versículos, pero vamos a irnos a dos más pasajes. Creo que con esto podemos ya ir desarrollando el tema. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. En el Nuevo Testamento tenemos a Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ninguna variación en Dios, ni siquiera un indicio sospechan de que Dios cambie su manera de ser. Y a eso es lo que llamamos la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Inmutable, que deriva de dos palabras compuestas, que es im, que significa no, inmutable o mutabilidad significa cambio o cambiante. Algunos de los jóvenes, y no muy jóvenes, saben lo que es la mutabilidad, porque ellos han visto el dibujito o la película, algunos, ¿verdad?, de las tortugas ninjas mutantes, ¿verdad? Ellos cambian, ¿verdad? Mutante quiere decir que cambia. Bueno, Dios no cambia. De hecho, o cae de maduro, Él no puede cambiar. Aun si esto la Biblia no nos enseñare, esto sería bien lógico o racional. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Así que Dios no puede ser mayor de lo que Él ya es. No hay grado o niveles de perfección. Por ejemplo, si usted mira o ve a un cadáver en el piso, usted no va a decir, bueno, está medio muerto. O está muerto o está vivo. Así también no hay niveles de estar muertos. No hay grado tampoco de ser perfecto.
Otro ejemplo que podríamos dar es cuando una mujer está embarazada, que viene uno y dice, bueno, está medio embarazada. Bueno, sabemos que tampoco o está o no está embarazada. O sea, no hay niveles de embarazamiento. Puede estar un poco avanzado en su proceso de embarazo, pero no puede estar medio embarazado, ni embarazada, perdón. Bueno, ahí ya, con este ejemplo creo que es suficiente. Ahora, que Dios cambie, vamos a suponer que Dios cambie, tendría que ser de una o de dos maneras, ¿verdad? Uno, tendría que ser como una superación o mejoría de su naturaleza. Y lo que eso significa es que ahora no sería perfecto o tendría defecto. Y Dios aún no es perfecto. Y si no fuera una superación de su naturaleza, sería dos, tendría que ser como una rebaja o empeoramiento de su naturaleza. Y lo que quería o pretende decirnos es que en ese entonces no sería perfecto. Entonces, si Dios cambiara, dejaría de ser Dios. Entonces, la mutabilidad del hombre es la explicación de por qué el hombre peca o por qué pecamos. La Biblia dice que el hombre fue creado santo, pero con la capacidad de cambiar, mutable. Y cualquier cambio de un estado santo tiene que ser necesariamente a otro estado no santo. Siempre tiene que ser una caída, un descenso hacia abajo y no hacia arriba, un ascenso. Si nosotros hemos sido creados santos y justos, pero capaz o con la capacidad de cambiar, y si hubiera o hay un cambio, tendría que ser en un estado de no santo y pecaminoso. Solamente Dios es inmutable. Pero déjeme ponerle de este modo. Dios no tiene ninguna variación. Él es ahora lo que siempre ha sido. Y ahora es lo que siempre va a hacer. De hecho, Dios no puede cambiar. Dios ve todo lo de abajo como en un movimiento continuo y cambiante. ¿Quién pensaría que hace unos 50 años atrás o 60 años atrás los gobiernos legalizarían el casamiento entre hombres con hombres y mujeres con mujeres? Inclusive la Carta Magna, como lo llama, ha sido la Constitución Nacional de varios países, han sido cambiado o modificado en el transcurso del tiempo. Pero Dios se mantiene firme, constante e inmovible. Su sabiduría y su poder, su conocimiento y voluntad siempre son las mismas. Dios nunca cambia de parecer en nada. Sus estándares siguen siendo iguales, sus leyes siguen siendo y seguirán siendo iguales. Lo que Él dijo que era correcto y justo hace miles de años, hoy lo sigue siendo. Y lo que Dios dijo que es malo e incorrecto hace miles de años, hoy todavía lo sigue siendo. Dios no necesita cambiar para estar al tanto o acorde
a la sociedad actual. La sociedad es la que tiene que cambiar para estar al tanto o acorde a Dios. No hay nada mayor que Dios. Y no hay ninguna fuerza o no existe ninguna fuerza externa que pueda causar un cambio en Él. Y Él no se va a cambiar a sí mismo. Y si cambia, eso sería como que Dios falló o fracasó. Y eso sería una superación de sí mismo. O quizás Él desearía ser menos santo y menos puro de lo que es ahora. Y sabemos y comprendemos que Dios nunca va a hacer eso. Dios siempre es el mismo. Ahora, la inmutabilidad en sí misma no es una perfección aparte de los demás atributos de Dios. Por ejemplo, la misma esencia de la naturaleza pecadora de los ángeles caídos, ellos tienen un odio inmutable hacia Dios. Ahora, Dios es infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente santo, así que es necesario para la perfección de su naturaleza que Dios sea inmutablemente bueno, inmutablemente sabio, inmutablemente santo, junto con todos sus otros atributos. Lo que quiero decir es que Dios es tan sabio como siempre va a ser, y siempre va a ser así de sabio. Él es tan bueno como puede ser, y siempre va a ser de esa manera. Él es tan santo como puede ser, y siempre va a ser así de santo. Él es tan amoroso como puede ser, y siempre va a ser así de amoroso. Eso es verdadero para cada uno de sus atributos. Su soberanía, su autosuficiencia, su omnipresencia, su poder, su conocimiento, su fidelidad, su ira hacia los pecadores y sus pecados, su gracia, su bondad y su amor, esos atributos existen en su intensidad o su fuerza mayor. Y nunca va a ser ni más ni menos. Ejemplo. Algunas personas dicen, yo estoy haciendo esto o aquello para que Dios me ame aún más y más. ¿Eso es posible? No. ¿Por qué? Porque Dios no puede amarte más de lo que ya te está amando. Porque Él nos ama hasta el máximo. Bueno, claro, conforme a tu obediencia puede ser más agradable a Dios. Pero Dios nunca dijo que porque tú has hecho o haces esto o aquello, yo te voy a amar más. Algunas veces cuando ustedes le dicen a las personas que Dios aborrece, abomina, detesta, esa es la palabra, la Biblia lo dice, a los pecadores. Ellos dicen, bueno, realmente Él no aborrece, no detesta a los pecadores. Él simplemente los ama menos. Dios no tiene
grado o niveles de amor. El Nuevo Testamento nos dice que Dios es siempre bendecido o bendito. Nos presenta así al Dios. Y podemos ver algunos pasajes, ¿verdad? Voy a estar citando solamente. Romanos capítulo 1, 25. También vamos a encontrar eso en Romanos 9, 5. Segunda de Corintios 11, 31. Y primera de Timoteo capítulo 1, versículo 11. La palabra aquí significa bendito, significa feliz. Lo que quiere decir es que siempre es feliz. Dios siempre es feliz. Y si Dios nunca puede cambiar, Él nunca va a dejar de ser feliz. Ni nunca va a ser menos feliz. Porque su felicidad viene de Él mismo. Ya era feliz antes de que nosotros estuviéramos aquí y lo seguirá siendo. Y Dios no va a decir, bueno, ahora que ustedes están aquí en la iglesia congregando, cantando, yo voy a tener un buen día. No, Dios ordena lo que va a ocurrir. Y todo lo que Él ordena que pase, le agrada. Porque Él lo ha ordenado. Dios no puede estar en desagrado o en desacuerdo con ninguna cosa que Él ha ordenado que ocurra. Bueno, ustedes dirían, bueno, ¿qué pasa con los textos que dice que Dios se desagrada de la muerte de los malvados? Porque así dice, ¿verdad? Ezequiel 3:11 dice en la versión Reina Valera, en otras versiones lo manifiestan de otra forma, pero dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, me desagrada la muerte de los impíos, sino que se vuelva, eso es lo que Él quiere, impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Cómo podemos reconciliar esto con la felicidad eterna de Dios? Cuando Él se desagrada. Bueno, cuando nosotros nos vamos a algunos pasajes de la Biblia, podemos decir con certeza lo que quiere decir. Algunos pasajes se entienden más fáciles que otros pasajes de las Escrituras. Y para darnos cuenta de lo que realmente quiere decir ese pasaje, entonces debemos mirar todo el panorama completo de lo que la Biblia afirma para poder darnos cuenta de lo que significa ese pasaje. Dios mismo ha ordenado la muerte de los pecadores, de los malvados por sus pecados. Usted sabe que Dios no puede estar en desagrado o en contradicción con su propia decisión. Entonces decimos que obviamente el pasaje tiene que significar otra cosa. Lo que quiere decir este pasaje es que Dios no tiene ningún placer perverso o maligno en la muerte de los pecadores o malvados. Nosotros muchas veces en nuestras condiciones, a veces escuchamos en las noticias o escuchamos nosotros mismos, a veces falleció fulano de tal. A veces ocurre mucho eso con los políticos, que a veces la acribillan, a veces con sicarios y otros así. Y escuchamos a veces personas decir,
omerecer. Omerecer es humano. Pero Dios no tiene ese placer perverso en la muerte de los malvados, en la muerte de los pecadores. ¿Y qué podemos decir cuando la Biblia dice que Dios está airado con los malvados? Vamos a citar algunos pasajes, ¿sí? Acompáñenme conmigo en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 8. Dice: en Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirnos. Voy a estar yéndome un poco rápido. Isaías capítulo 13, versículo 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 5, y con esto basta, hay mucho más, pero hasta ahí. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿cómo es que la ira de Dios se reconcilia con la eterna felicidad de Dios? Lo voy a decir de esta manera. Lo que hace que Dios sea feliz es el hecho de estar airado contra el pecado. Dios disfruta actuar como Él mismo y no podría ser lo contrario. Cualquier otra respuesta sería una traición total a su propio carácter. Y si Dios no aborreciera el pecado y a los pecadores, Él no podría amar su propia pureza. No puedes amar algo sin odiar lo opuesto. Ejemplo, a ver las damas aquí. ¿Quién ama la limpieza y el orden? A ver, ¿quién ama la limpieza y el orden? Ustedes no podrían amar la limpieza y el orden sin odiar, aborrecer el desorden. Llega a su casa y tirado por aquí, la toalla en la cama, todo aquello, incluso y ahí se transforma la mujer. Bueno, Dios ama su propia pureza, su propia santidad, y todo lo contrario a eso, Él odia. Sería de esta forma el ejemplo, ¿verdad? Bueno, y no podría ser Dios siempre contento o feliz solamente, podría ser un Dios temporalmente feliz si en caso de que Él no se desagrada de los pecadores y sus pecados. Y estaría cambiando de día en día, de mejor a peor. Dios no puede superarse o hacerse mejor, y tampoco puede hacerse peor. Siempre va a ser el mismo. Ahora, si Dios es inmutable, entonces sus palabras también es inmutable. Y Él lo dijo a través de su profeta Isaías, dice, capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Este sería el versículo a memorizar para todos, para el concurso del próximo domingo.
Primera de Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Y escuche con cuidado. El significado de la Biblia no cambia. Y los estándares de Dios no cambian. Si el adulterio estaba mal en el monte Sinaí, hoy en día continúa estando mal. Si la homosexualidad era un pecado en el Antiguo Testamento, hoy en día continúa siendo pecado. La ley de Dios no cambia, porque es una expresión de su carácter. Por ejemplo, uno de los 10 mandamientos es: usted no cometerá adulterio. Bueno, y uno por ahí dirá, ¿por qué no? Diría uno por ahí, eso es perfectamente natural. Y eso es lo que nos enseña en las facultades, en internet, en el mundo. Y si todos los hacen, podemos deducir que debe estar bien eso. ¿Por qué porque tantas personas lo hacen? Está mal por un solo hecho, que Dios dice no. Y eso rompe todo lo demás. Si a Dios no le agrada, no debemos hacerlo. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, nosotros decimos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y el adulterio es ser infiel. Y nosotros estamos aquí para contar la verdad de Dios. Al pecar nosotros, mentimos en cuanto a Dios. Nosotros estamos diciendo con nuestras acciones que Él no es fiel. Decimos que Él no es santo. Decimos que Él no es bueno. Y es por eso que la ley es el carácter de Dios de manera escrita. Hay muchas cosas que podemos ver en esta doctrina. Por ejemplo, si Dios determinó que la predicación del Evangelio es el poder de Dios para salvación, eso aún sigue siendo el caso hoy en día. No importa si nosotros vivimos en lo que las personas llaman el tiempo posmoderno. Dios todavía sigue salvando a las personas a través de la predicación de la palabra. Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento por fe y sigue salvando hoy por fe a las personas. Solo por fe. Si las obras no pudieron salvar a nadie miles de años atrás, hoy tampoco puede salvar a nadie las obras. La doctrina verdadera no cambia. Lo que era verdadero en la vida anterior es verdad ahora. Y eso es algo que es por siempre. Nuestra tarea es permanecer en las sendas antiguas, no estar buscando nuevas revelaciones. Y podemos ver que la expiación allá en el libro de Levítico era acerca de la verdad de Dios y no para las personas que no eran del pueblo
de Dios. Entonces la expiación de hoy en día sigue siendo para el pueblo de Dios y no para aquellos que no pertenecen o no le pertenecían al pueblo de Dios. De hecho, el hecho de que Dios nunca cambie quiere decir que Él nunca va a cambiar sus decretos, porque esos decretos están basados en sus propósitos eternos y esos nunca va a cambiar. Eso quiere decir que Dios tampoco reacciona ante las circunstancias. Él tiene todo programado, Él sabe de antemano lo que va a pasar. Dios ya ha decidido cuál es su voluntad y Él la va a cumplir sin cambiar de parecer. Dios nunca quiere cambiar, porque Él no puede desagradarse a sí mismo en ningún momento, en ningún punto. Antes que alguien cambie, esa persona tiene que decidir querer cambiar. Por ejemplo, creo que fue esta semana o la semana pasada, mi esposa, vengo del trabajo y mi esposa, estamos hablando ahí y ella me dice, mi amor, te quiero hacer una pregunta. Y la forma del tono, yo ya me puse en la defensiva. Dice, ¿por qué vos respondés siempre de esta manera cuando yo te pregunto esto? No. A los niños también les responde así cuando ellos te preguntan sobre eso. Y en mi mente rápidamente vino como una película todos los hechos que me estaba mencionando ella a ese punto. Bueno, y me acorraló, ¿no? Entonces dije, sí, tenés razón. Voy a tratar de no responder más de esa forma, ¿verdad? La forma desagradable que yo respondía. Pero me hizo ver a mí que yo necesitaba un cambio en mi forma en mi actitud, en mi forma de responder en ese punto que ella me estaba reclamando, ¿verdad? Y Dios no tiene ese problema. Él no cambia, Él es perfecto, pero nosotros los humanos debemos ir cambiando, somos inmutables, vamos siempre creciendo, digamos, a semejanza hasta llegar a la estatura de la plenitud, dice, de Cristo. Dios nunca va a querer cambiar. A propósito, también me había dicho ella, creo que antes o después, me dice, mi amor, ¿qué palabra fue la que dijiste el domingo pasado en tu compartir el estudio bíblico? Esa palabra no existe. Creo que había dicho yo, mencionado, y Jesús todavía no había morido. Yo había dicho, ¿verdad? Y ella me dijo, pero esa palabra no existe. Y bueno, y pongamos en el diccionario. Y bueno, pero así que disculpa del caso, tuve que mejorar, incluso ni siquiera me di cuenta de esa palabra, ¿verdad? Pero eso nos identifica como personas, vamos cambiando, vamos mejorando, ¿verdad? Nosotros, en comparación a Dios, bueno, Él no necesita eso. Dios nunca va a querer cambiar, Él nunca va a encontrar algo en sí mismo que necesite una mejoría. Ahora, la implicación o extensión de esta doctrina son bien buenas, son geniales para el cristiano o para el santo y así también para el pecador. De la misma manera, para el cristiano, esto es el consuelo mayor. Para el incrédulo es
la miseria o el pavor mayor. Para el pecador quiere decir que el aborrecimiento de Dios hacia él y sus pecados no va a cambiar nunca, siempre y cuando llegue al arrepentimiento y reciba a Jesús como su Salvador personal. Siempre va a aborrecer al pecado y a sus pecados, ¿verdad? Con toda la intensidad, con toda su fuerza y la grandeza de su ira. El pecador no arrepentido va a estar sufriendo por la eternidad, porque el aborrecimiento de Dios hacia su pecado no va a cambiar nunca. Un famoso predicador en los años del siglo XVII, bueno, él nació en 1703 y murió en 1758, hablo de Jonathan Edwards. Él decía, sobre este punto en particular, decía que este es el atributo de Dios que hace que los pecadores en el infierno odien tanto a Dios. Ellos odian a Dios porque Él es santo. Y ellos le odian mucho más porque Él siempre va a ser santo y nunca va a ser otra cosa que no sea santo. Otra cosa que significa la inmutabilidad de Dios es esta. Quiere decir que Dios nunca va a bajar sus estándares para que otras personas puedan o lleguen a ser salvos. Existe la tendencia de pensar de que Dios va a recibir más gloria si más personas llegan a ser salvas. Entonces se disminuye el estándar de Dios para que más personas vengan a la salvación. Que hoy en día se presenta así el Evangelio. Se presenta un Evangelio muy light. Un evangelio sin compromiso. Dios quiere indispensablemente o exige arrepentimiento y fe. Nosotros no tenemos ningún derecho de sacar el arrepentimiento de esa fórmula. Hay algunas personas que creen y que dicen que no mencionan a las personas el arrepentimiento porque eso es obra. Y quisiera hacer una distinción especial en este punto, porque sí es una obra. El arrepentimiento sí es una obra. Pero no es una obra meritoria, que nos merecemos, porque hacemos eso, nos ganamos el cielo. El arrepentimiento es una obra, pero es una obra no meritoria. Una cosa que debemos hacer es creer, pero también debemos arrepentirnos. Pero no has hecho ningún mérito delante de Dios creyendo ni arrepintiéndote. Nosotros no tenemos ningún derecho de decir a las personas que no necesitan renunciar o abandonar sus pecados cuando Dios está diciendo que tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos ningún derecho de decirles que ellos pueden aceptar a Jesucristo como
su Salvador y después, más adelante, hacerlo su Señor. Nosotros oímos hablar de Jesús como Salvador y Señor. Muchas personas presentan a Jesús como Salvador y Señor. Salvador y Señor. ¿Saben cuántas veces en la Biblia menciona esa frase? Yo le digo, ninguno, cero. Ninguna frase hay en la Biblia donde menciona que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y Señor. Ahora, ¿saben cuántas veces en la Biblia se menciona o cómo la Biblia le presenta a Jesús? Le presenta como Señor y Salvador. Señor y Salvador. ¿Saben cuántas veces? 631 veces, hasta donde pude averiguar. Y me puse a investigar, comentaba las concordancias, y decía, Señor Jehová, puse ahí, conté. Señor Dios, conté. Señor Jesús, puse ahí. Señor, y me fui y llegué hasta los 180 y algo, y bueno, quedé satisfecho hasta ahí y dejé de ahí. Pero la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre como Señor y Salvador. A veces la Biblia nunca se menciona como Señor y Salvador, y nosotros no tenemos ningún derecho de ofrecer a Cristo de alguna manera que la Biblia no lo haga. No tenemos derecho de cambiar o invertir el orden de esa frase. 631 veces a cero. Así lo llama la Biblia a Jesús, Señor y Salvador. Y si Él no es Señor, no es Salvador. Algunas personas dicen, bueno, yo quiero que Cristo me salve y después, más adelante, lo voy a hacer mi Señor, el Señor de mi vida. Bueno, en primer lugar, eso es algo que usted no puede hacer. Usted no puede hacerlo Señor. Él ya es Señor. La única pregunta es si te vas a rendir o te vas a postrar ante su señorío. Cualquier cosa que el Señor haya sido, lo va a seguir siendo. Cualquier cosa que haya sido sus estándares, va a seguir siendo. Si Cristo fue la única manera, el camino al Padre, siempre va a seguir siendo el único camino al Padre. Dios no cambia en cuanto a su actitud hacia el pecado. Tampoco Él va a cambiar su actitud hacia el cristiano, porque su amor no cambia. Nada hicimos para que Dios nos salve, y nada de lo que nosotros hagamos hará que Él cambie de idea con respecto a la salvación. Para que se pierda la salvación, Dios tendría que dejar de amar a los cristianos, a sus hijos. Y quiero que me acompañen todos juntos, lean este pasaje. Juan capítulo 13, versículo 1, y vamos sobre el final. ¿Tienen? Juan capítulo 13, versículo 1.
¿Quién tiene una voz de trompeta ahí para que pueda leerlo? Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. La última frase que dice, los amó hasta el final. ¿Hasta el fin de qué? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez esto? ¿Hasta el fin de qué? ¿El fin del tiempo? Tal vez. Dios en este pasaje, en este texto, no está tratando del tiempo. Él no tiene un estándar de tiempo. Él no opera en el tiempo. De hecho, no está sujeto al tiempo. ¿Hasta el final de qué? Hasta el final de su habilidad o capacidad de amar. Nosotros lo decimos de otra manera. Dios amó a los suyos al máximo. Inmenso, gigantesco, enorme. Ahora le pregunto, ¿cuál es el máximo amor de un Dios infinito? Dios te ama tanto como es capaz o es su capacidad de amar al máximo. Esto significa los amó hasta el fin, hasta su última capacidad. En otras palabras, no pudo amarnos más. Finalmente, toda nuestra esperanza descansa sobre la inmutabilidad de Dios. Y podemos tener mucho consuelo en el hecho de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él es digno de confianza eterna, entonces verdaderamente es digno de confianza. Bueno, esto debe de llenar de terror, pavor y espanto a un pecador. Pero esto debería dar a todo cristiano una buena razón, un buen motivo para sonreír. Sabiendo que Dios es exactamente lo que Él es y siempre va a hacer exactamente eso. Él nunca cambia.